ATV Radio presenta Documentos ATV. Documentos ATV con Ramón Grimalt. Muy buenas noches, bienvenidos a Documentos. En el ámbito de la ciencia, y en particularmente de la medicina, hay diagnósticos que son definidos como enfermedades raras. Son enfermedades, como les digo, extrañas dentro de un contexto de supuesta normalidad. Una enfermedad siempre significa un quiebre en la salud de una persona, pero estas enfermedades son patologías que obedecen a síndromes, alteraciones de carácter genético que cambian completamente la vida y la cotidianidad de las personas que las padecen. Iniciamos el programa hablando de estas enfermedades consideradas muy raras, rarísimas. Me llamo Bobby, tengo 49 años, vivo en Arizona y nací con ictiosis laminar. Significa que las capas de la piel se van acumulando. Crece tan rápido que no se cae hasta que es muy gruesa. Y eso hace que parezcan escamas. Así que definitivamente soy de Arizona. Encajo aquí como los reptiles. Cada mañana Bobby pasa por una rutina agotadora con su piel. Cuando me despierto por la mañana tengo la piel muy seca. Ponerme a remojo en el baño un rato ayuda a suavizar la piel. Utilizo una especie de lima por todo el cuerpo. Y eso ayuda a que quede más lisa. Uso vaselina de la cabeza a los pies, porque si no lo hago, la piel empieza a agrietarse y me sangra. Y eso facilita que sea muy propensa a contraer infecciones. Una infección podría ser letal. He estado muy cerca de morir por eso. Esto no tiene cura. Es algo que voy a tener el resto de mi vida, pase lo que pase. A la mayoría de la gente se le cae la piel en partículas microscópicas, pero la de Bobby se desprende en trozos grandes. Es un ciclo de limpieza que nunca se acaba. Dejo piel por todas partes. Se cae en grandes fragmentos. Si pudiésemos recoger toda la piel que suelto y ponerla toda junta, probablemente podríamos crear otra yo. Bobby tiene 3 hijas ya mayores que vienen a menudo a visitarla y a ver cómo está. Mamá, ¿soy a la que más echas de menos? ¿Si eres a la que más echo de menos? Sí, eres la que está más lejos. Por fin soy la favorita. A veces era muy duro cuando era pequeña que mi madre tuviese ese problema en la piel. No sabía bien cómo hablar a los otros niños de su enfermedad, así que una de las cosas que mi madre me recomendó que les dijese era que era medio sirena. Las hamburguesas están listas. Vale. Hay una lista muy larga de cosas que hago por mi madre. Una vez se operó los párpados. Yo tenía unos 8 años y era la que le hacía las curas con un cepillito. Voy a tener que echarme gotas en los ojos de nuevo. Ahora vuelvo. Vale. ¿Qué le ha pasado al ojo? ¿A este? La piel está tirando de los ojos hacia atrás y está provocando que se gire. Como tengo la piel tan tensa en la cara, no se me cierran los ojos. Cuando tenía 19 años, me sacaron piel de aquí y la pusieron en la parte de abajo del ojo. Y ahora los párpados se están encogiendo y tirando hacia arriba, y mi ojo derecho es el que está peor. Ahora que estamos viviendo en sitios diferentes, me preocupa que mi madre esté sola.
Bobby está viviendo sola por primera vez en su vida. Hasta hace poco tenía un marido con el que estuvo casada 22 años. Pero la pareja se separó. Bueno, tengo la familia más asombrosa y los mejores amigos que podría pedir, pero sigo siendo diferente. Es una sensación de vacío y soledad. Es mi función como madre asegurarme de que no sufre dolor y de que se siente cómodo a diario. 20 veces al día, 50 veces si fuera necesario. ¿Es por aquí donde te duele? Sí, ¿Y cómo es el dolor? es un poco espantoso. Creo que puede soportar mucho mejor el dolor físico que el emocional. La parte más dura para él es no ser aceptado por otras personas y que no lo vean como a un niño normal. Es muy duro ser el único con síndrome de Schwarz-Jampel, el único de su colegio, el único del estado y uno de los pocos del país. Me hace sentir diferente y lo que deseo es conocer a alguien que sepa cómo me siento. Cuando éramos bebés, estábamos enfermos. Yo estuve a punto de morir cuando era un bebé en el hospital. Estuve muy enfermo. Los gemelos están enfermos desde su nacimiento, pero tras meses de tratamientos, los médicos seguían perplejos sin saber qué les pasaba. Esto fue cuando Brandon se sobrecalentó y tuvo que venir una ambulancia. Tenían que asegurarse de que su corazón estuviese bien tras tener 41 grados centígrados de temperatura. ¿Cuántos meses tenían? Tenían casi un año o ya lo habían cumplido. Este es Andrew cuando le hicieron la transfusión de sangre. Creo que yo tenía 6 años, pero recuerdo ayudar a mis padres porque sabía que les pasaba algo malo. Una vez oí a mi madre al teléfono hablando con mi abuela y dijo que no sabía si sobrevivirían. Así que me asusté muchísimo. Incluso cuando estaban enfermos, era increíble lo extrovertidos y alocados y llenos de energía que estaban, pero les ponías la vía y ellos la enroscaban y tiraban de ella una y otra vez y... Es muy triste. Te miraban como diciendo que la sacaras de allí. Finalmente, cuando los gemelos tenían 2 años y con su salud en estado crítico, un genetista les diagnosticó displasia ectodérmica. Solo nacen 230 bebés al año con esta afección en Estados Unidos. Nos sentimos aliviados al saber qué les pasaba. Así sabíamos el origen y, con suerte, los médicos sabrían tratarlo. Siéntate y sujétalo. Pero 2 años de tratamientos equivocados les habían pasado factura. Junto con la displasia ectodérmica, por diagnósticos equivocados, también contrajeron sarna en los pulmones. Respira profundamente. Hay partes de los pulmones que son defectuosas, así que tienen problemas para expulsar cualquier cosa. En sus cortas vidas, Andrew y Brandon han sido hospitalizados más de 40 veces por dificultades respiratorias que pusieron en peligro sus vidas. ¿Qué sientes cuando no puedes respirar? No es divertido, porque no puedo respirar y puedo morirme. Mi madre siempre supo que me pasaba algo malo cuando estaba embarazada. Notó cómo me rompía un par de veces en su barriga. Y entonces cuando nací, salí gritando. Tenía todos los huesos rotos, excepto los dedos. Se suponía que ibas a vivir solo 6 meses. Bueno, eso lo superé. Ya sé que lo superaste. Tiffany demostró ser una pequeña luchadora. Aún sigue con nosotros. Se supone que iba a vivir solo 6 meses, pero mi pequeña tiene ya 21 años. El día que te trajimos a casa fue el más feliz de mi vida. Daba miedo, mucho miedo. Cuando te trajimos tuvimos que hacerlo sobre un cojín.
¿Estaba sobre el cojín en esta foto? Sí que lo estabas. Era muy frágil. Con solo un movimiento se rompía un hueso. Podía estornudar y se rompía algún hueso. Suena morboso, pero cuando muera será por un hueso roto o por una mala caída. Pienso mucho en eso. Me han operado unas 19 veces y tuvieron que ponerme varillas metálicas en brazos y piernas. Esta es una de las varillas que tenía dentro, en una de las extremidades. Es lo más de superheroína que conservo, ¿entiendes? Tiffany siente que nadie más comprende realmente por lo que está pasando, por mucho que se esfuercen. Nos gusta encontrarnos con gente como nosotros. Su lucha es conocer a personas con el mismo problema. Siempre me he sentido un poco sola, aun estando con gente. Así que conocer a alguien que sea como yo sería muy importante para sentirme bien. Me encantaría ser madre algún día, pero me da miedo pensarlo. Me gustaría averiguar más cosas sobre los efectos que tendrá en mi cuerpo, si lo heredará el bebé y qué posibilidades hay. Las pacientes afectadas con el síndrome de Yarko-Levin podrían pasarlo peor durante el embarazo que una paciente normal. Tuve una paciente en el pasado con síndrome de Yarko-Levin. Afortunadamente, su bebé no resultó afectado y pudo dar a luz a un bebé sano. Me siento aliviada, me siento mejor, más tranquila. No tengo que tener tanto miedo si me quedo embarazada. No pensaré, voy a morir ahora. No es el fin, está bien saberlo. La ciencia médica ha establecido a los llamados niños de cristal entre las enfermedades raras. En el hospital Mary and Joy harán realidad uno de sus anhelos. Conducir es importante porque significa independencia. Porque vivo a 15 o 20 minutos de la ciudad, así que estaría bien no tener que pedírselo a mi padre continuamente. Hospital de Rehabilitación Mary and Joy. Hola, soy Anne. Yo voy a enseñaros a conducir. Mirad, esta es una de nuestras salas de aprendizaje. Tenemos todos estos controles manuales diferentes, distintos volantes. Sí, pues lo que vamos a hacer hoy es que os familiaricéis con esto. Hacer la formación y después crear un vehículo. ¿Cómo le irá a Destiny conduciendo? Creo que se le dará bien, aunque al principio estará nerviosa y asustada. ¿Lista para conducir? Sí, estoy lista. Muy bien. ¿Y tú estás lista para subir conmigo? Pues claro, vamos. Te dije que iba a subir. Bueno, no me lo esperaba. Destiny tiene mucha más confianza que yo. Creo que estamos las dos nerviosas por nuestras dificultades, por cómo llegar a las cosas, pero ella tiene más confianza y si no es así, lo disimula bien. Puedo ver por la ventana. Bueno, eso está bien para conducir. Nunca había estado tan alta. Se arranca así. Presiona ese botón verde. Ahora pulsa la S. ¡Lo has encendido! Se emocionó mucho cuando encendió el coche. Estaba como, por fin puedo hacerlo. Limpia parabrisas. ¡Cómo mola! Creo que no necesitamos limpia parabrisas. Sí, vamos a conducir este coche. Pues suelta el freno. Mira hacia adelante. ¡Se está moviendo! Suelta el freno. Vaya. ¿Bien? Vale, gira hacia donde quieras. ¡Es alucinante! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Está conduciendo! Y puedes pitar una vez para la izquierda. Esa es tu izquierda. ¡Lo estás haciendo genial! Es lo más alucinante que he visto en mi vida. ¡Es un milagro! ¡Cómo mola! Nunca había visto a alguien en silla de ruedas, a alguien con mi enfermedad, conducir. No me puedo creer que lo esté intentando. Hace mucho tiempo que lo deseaba. Estoy orgulloso. Es un gran momento. En otros casos, lo importante es que quienes padecen de uno de estos síntomas se conozcan para compartir experiencias. No me lo puedo creer. Pero por fin va a pasar. Estoy muy nervioso, mami.
Vamos, Owen. Venga, tesoro. Hola, Giovanni. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Contento? Hola, Owen. ¿Cómo estás? Bien. Has hecho un viaje largo, Sí. ¿eh? Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Bien. Encantada. Eres asombroso, de verdad. Eres igual que Owen. ¿Por qué estás llorando? Es que estoy muy contenta por vosotros. Hola. Estoy muy emocionada. Yo también. Hola, ¿qué tal? Hola, Giovanni. Choque esos 5. ¡Qué fuerte! Tenía muchas ganas de conocerte. Y yo. Estaba muy nervioso. El ser humano está formado por billones de células. Estas células se copian y se reproducen constantemente. Un error en esta copia se llama mutación. Cada gen de nuestro organismo es susceptible de sufrir mutaciones porque una célula tiene 2 copias de cada gen, lo cual no evita una deficiencia genética. Son las llamadas enfermedades raras. ¿Qué son las enfermedades raras? Son enfermedades que afectan a un pequeño número absoluto de personas o a una proporción reducida de la población. Muchas enfermedades raras son causadas por cambios en los genes y se denominan enfermedades genéticas. Afectan entre el 6 y el 8% de la población mundial. Se estima que hoy en día existen entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras que afectan en la capacidad física, las habilidades mentales y en las cualidades sensoriales y de comportamiento. En su mayor parte, estas enfermedades son crónicas y degenerativas, y un 65% de ellas son graves e invalidantes. ¿Quiénes pueden padecerlas? Nadie está exento, ya que le puede ocurrir a cualquiera, en cualquier etapa de la vida. Datos importantes: comienzo precoz, 2 de cada 3 personas comienzan a tener síntomas antes de los 2 años. Dolores crónicos: 1 de cada 5 enfermos presentan dolores crónicos. Problemas físicos: 1 de cada 3 casos desarrolla un déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad de esos casos, que originan una discapacidad en la autonomía. En casi la mitad de los casos, el pronóstico vital está en juego. El promedio de tiempo estimado que transcurre entre la aparición de los primeros síntomas hasta la consecución del diagnóstico es de 5 años. En 1 de cada 5 casos, transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado. El retraso del diagnóstico tiene diversas consecuencias. La más frecuente es no recibir ningún apoyo ni tratamiento, recibir un tratamiento inadecuado y el agravamiento de la enfermedad. Si presenta algún síntoma extraño, no dude en consultar a su médico de inmediato. La baja frecuencia de estas enfermedades hace que no se puedan detectar rápidamente. Por lo tanto, cuanto antes se descubra, mayores serán las probabilidades de un tratamiento efectivo. El sistema inmunológico es nuestro principal aliado. Son enfermedades raras, ya las hemos visto. Las familias de estas personas que ustedes han conocido en el contexto de los Estados Unidos de América cuentan, narran las enormes vicisitudes que tienen en países en vías de desarrollo. La cosa es mucho más complicada, pero en países desarrollados estas vicisitudes se manejan de otro modo, ¿verdad? Cuentan con recursos, con asociaciones, con dinero, con la tecnología, con el personal médico para poder atenderlas. Pero claro, en países como Bolivia, como el nuestro, donde hay estas enfermedades raras, la gente vive prácticamente aislada.
prácticamente fuera del sistema de salud. Les cuesta mucho ingresar en el sistema de salud para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Vamos a ver un caso particular, el de la miastenia gravis, que tiene incidencia en el país. No mucha, gracias a Dios, pero sí tiene una incidencia muy particular. Empezamos con una descripción de la enfermedad, como veremos en el siguiente bloque. Escuchas Documentos ATV. En Oruro, escúchanos en 92.5 FM, ATV Radio. Escuchas Documentos ATV. Miastenia gravis. Esta es la definición de una patología, de una enfermedad considerada rara, muy rara. Vamos a verla al detalle. Se caracteriza por debilidad y fatiga rápida de cualquiera de los músculos bajo tu control voluntario. Es causada por una ruptura en la comunicación normal entre los nervios y los músculos. Aunque la miastenia grave puede afectar cualquiera de los músculos que controlas voluntariamente, ciertos grupos musculares se ven afectados con mayor frecuencia. Músculos de los ojos. En más de la mitad de los casos de personas que presentan miastenia grave, los primeros signos y síntomas incluyen problemas oculares. Músculos de la cara y de la garganta. En aproximadamente el 15% de los casos de personas con miastenia grave, los primeros síntomas involucran los músculos de la cara y la garganta. Músculos del cuello y de las extremidades. La miastenia grave también puede causar debilidad en el cuello, los brazos y las piernas. La debilidad en las piernas puede afectar la forma de caminar. Los músculos débiles del cuello hacen que sea difícil de sostener la cabeza. Factores que pueden agravar la miastenia grave: fatiga, enfermedades, estrés. Algunos medicamentos como beta bloqueadores, gluconato de quinidina, sulfato de quinidina, quinina, fenitoína, ciertos anestésicos y algunos antibióticos. Embarazo, periodos menstruales, complicaciones. Las complicaciones de la miastenia grave son tratables, sin embargo algunas pueden ser potencialmente mortales. Dentro de las principales manifestaciones clínicas está la ptosis palpebral, que es la caída de uno o ambos párpados debido a la debilidad que presentan los músculos palpebrales. Además, la visión borrosa o visión doble o diplopía por la afectación de los músculos extraoculares. Sí, la miastenia gravis es una enfermedad poco conocida que afecta a unas 15.000 personas en nuestro país. Es una enfermedad neurológica que afecta a lo que llamamos la unión neuromuscular. Esto es donde termina el nervio y se conecta con el músculo. No se conecta directamente, sino por una sustancia que se llama acetilcolina, que tiene que viajar y pegarse en el lado del músculo para que el músculo se pueda contraer. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, de tal manera que nuestras defensas atacan a nuestro propio cuerpo y producen unas proteínas que se unen a ese receptor. Y al unirse al receptor no puede llegar esa sustancia y no se produce la contracción muscular. Esto va a justificar los síntomas que tienen nuestros pacientes, que es sobre todo una palabra, que es fatigabilidad. El paciente con miastenia, según va haciendo movimiento, se siente cada vez más cansado. De ahí que los síntomas más habituales son que se les caigan los párpados, que es lo que médicos llamamos ptosis, visión doble o cansancio, que ocurre habitualmente cuando el paciente ha hecho un movimiento o un ejercicio repetido. Cuando regresemos, 2 personas diagnosticadas con miastenia gravis estarán en el estudio. El testimonio es muy importante. Nos gustaría que ustedes lo pudieran escuchar, que lo pudieran entender, que pudieran empatizar con estas personas. Son personas que necesitan ayuda, ayuda del Estado y por supuesto ayuda de la sociedad. Son personas que no pueden quedar aisladas. Lo vemos a continuación. Escuchas Documentos ATV.
queremos estar más cerca tuyo. En Tarija. Escúchanos en 93.7 FM. ATV Radio. Escuchas Documentos ATV. Esta noche hemos visto casos de miastenia gravis fuera de Bolivia, lo cual nos obliga, como periodistas y como personas interesadas en divulgar temas de salud, sobre todo temas de salud, a ver si en Bolivia hay personas que padecen de miastenia gravis. Hemos encontrado un grupo de personas interesante, la mayor parte de ellas mujeres como Eva Ceballos. A Eva ya la hemos conocido hace unos días en el Hospital San Juan de Dios. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Y Daisy Rivera, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daisy, bienvenida. Buenas noches. Un gusto tenerla acá. Gracias. Por el momento estoy en recuperación, pero me siento mucho mejor a lo que estaba porque he tenido una crisis muy fuerte, del cual desconocía porque me han detectado la miastenia gravis hace 2 años. ¿Ya? Entonces, por problemas de salud he entrado hasta terapia porque tenía una crisis muy fuerte. Me ha costado prácticamente recuperarme y en las condiciones que actualmente me encuentro. Pero Dios mediante ya estoy mejorando día a día que va pasando. Lo cual me alegra personalmente y nos alegra absolutamente a todos los miembros del equipo. En primer lugar, vamos a ir con ella, Eva. Daisy, ¿cuándo se le detecta a usted? Me dice hace 2 años miastenia gravis. Exactamente. ¿En qué condiciones? Bueno, en principio me daba unos dolores de cabeza, mareos y lagrimeo del ojo izquierdo. Hay mucha gente que desconoce esta patología, esta enfermedad. ¿Dice usted que hay gente que puede llegar a tenerla y lo ignora? Y lo ignora, sí, es verdad. ¿Cómo es esto, Eva? Bueno, es una enfermedad rara, pero va por partes del cuerpo. Entonces, suele empezar por la parte de arriba, en términos simples, ¿no? Toma la vista, va tomando los músculos de la carita y va bajando por el cuello, los brazos, luego sienten debilidad. Pero en diferentes severidades. No, mucha gente se queda con los síntomas de diplopía, de que el párpado se cae, ptosis palpebral que le llamamos. Entonces mucha gente empieza incluso a creer que ha sido como un micro ABC o una parálisis pequeñita, y como eso revierte con reposo, con frío, los síntomas revierten y la persona piensa que fue algo incidental, ¿no? Entonces estos síntomas suelen aliviarse con el reposo si la enfermedad no es grave. La gravedad depende de muchos factores. Entonces, cuando la persona se va a dormir o descansa, suele mejorar. Y mucha gente, lamentablemente, pasa por floja, ¿no? Como que ya todo el tiempo quiere dormir, no quiere hacer nada, no lee, no barre, qué sé yo, porque definitivamente los músculos se cansan, se fatigan. Y la fatiga no es pensar que solo estoy cansado y no quiero hacer nada, sino que los músculos, cuando tenemos los síntomas, pesan en exceso, ¿no? Entonces realmente el cuerpo pide reposo y es lo que buscamos de inicio. Muchas veces pasamos por depresión, por flojas, por que está somatizando o es hipocondriaca, ¿no? Bueno, nosotros últimamente como que ya está más vigente en Bolivia, lamentablemente, la enfermedad. Entonces suele ser un poco más reconocible que hace algunos años. Nuestras compañeras del grupo, nosotros tenemos una frase que se llama sumemos fuerzas, porque solitas capaz somos un poquito más débiles, debilitadas, pero cuando estamos juntas nos fortalecemos, ¿no? Entonces nuestras compañeras más antiguas que han debutado con la enfermedad años o décadas antes, sufrieron este tipo de situaciones, ¿no? Donde fueron calificadas de flojas, depresivas, somatizadoras. Bueno, pero era porque no se conocía la enfermedad. Exacto. Era por esto, era por desconocimiento. El desconocimiento te hace absolutamente cruel en muchos casos. Claro. Y ellas también pensaron en algún momento, no, tal vez sí me estoy volviendo loca, ¿no? Sí, tal vez sí, soy floja. ¿Cómo es esto? Usted acaba de salir de terapia intensiva, lo acaba de contar, Daisy. La verdad, donde estaba internada había mucha gente que me conocía, ¿no? Y todo el mundo en la mayoría me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué te ha dado? ¿Cómo ha sido? Pero si estabas bien, te veía yo el anterior mes que estabas correteando bien, así. Sí, pero harás como para decir, no pareciera que fuese una pesadilla, que de la noche a la mañana
apareces mal. No tienes, como decía acá la señora Eva Ceballos, decía, perdemos las fuerzas, es un cansancio increíble, no tienes, o sea, bueno, yo decía, ¿no? Me sentía una bolsa de carne, que ni siquiera mis huesos resistían, me sentía así, no tenía fuerzas. Mi familia me alzaban prácticamente como a niña, para llevarme al baño, para levantarme, o sea, es bien incómodo tal vez decirlo esto al público en general. No, para nada, al contrario, está ayudando mucho. Sí, o sea, yo la verdad con esta crisis no conocía, no sabía estas debilidades tan graves que eran, ¿no? Yo decía, sí, mi astenia, bueno, con el tratamiento voy a estar bien, pero no, a la hora cuando te da la crisis es bien cruel. Es interesante porque el concepto astenia es una palabra que viene del griego que significa cansancio, ¿verdad? Y digamos que lo hemos visto en el primer bloque desde una perspectiva eminentemente médica. Hay un cansancio celular. Es decir, las células están interactuando entre ellas, toda la actividad celular es una interacción constante, pero hay un momento donde una de esas células, por más pequeña que sea, da un saltito. Y ese saltito descompensa la armonía que hay entre todas las células. No sé si lo estoy explicando bien, estoy tratando de explicarlo de la forma más didáctica posible, pero la miastenia gravis es justamente un saltito en el código genético, en las células, ¿es correcto? Sí, estamos bastante próximos, es en la unión neuromuscular, justo ahí. Sí. Muchas personas dicen, tienes suerte porque es una enfermedad no dolorosa. Capaz sí, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra mala suerte? Que esta unión neuromuscular, mientras más usamos nuestros músculos, más nos debilitamos, porque esta unión neuromuscular va teniendo más fallas, como usted ha dicho, que se van extendiendo. Claro. Entonces, mientras más usamos el músculo, a diferencia de que vamos a tonificar músculos, en realidad tenemos que tener ejercicios muy concretos y específicos para intentar tonificar sin que produzcamos estos síntomas, porque este saltito va siendo como un salto general de todos los músculos y al final todos saltaron y estamos ahí paralizadas. Hemos utilizado una palabra mágica en ciencia, que es genética. En sus casos, ¿hay algún antecedente familiar que pueda establecer, por ejemplo, para los especialistas en genética, que evidentemente hay un salto de una generación a otra? Es decir, ¿se transmite genéticamente, Eva, Daisy? Hay una heredabilidad. Heredabilidad, exacto. No precisamente podemos medirle en cuántas generaciones van a pasar, digamos, para que aparezca, pero sí hay cierta heredabilidad. Entonces, si en nuestra familia hay enfermedades autoinmunes, puede ser que alguien de los siguientes miembros vaya a tener enfermedades autoinmunes. El fenómeno de la miastenia y de las otras enfermedades es que no suelen venir solas. En mi caso particular, mi mamá tiene una enfermedad autoinmune, pero es en las articulaciones que viene con dolor, ¿no? Y a mí me pasó la enfermedad autoinmune que no viene con dolor, pero pues es miastenia. Tengo entendido que antes de mamá, bueno, antes las familias solían fallecer pronto y jóvenes, entonces sospecho que había por ese lado antecedentes familiares porque, bueno, mis bisabuelos fallecieron bastante jóvenes. Quién sabe, era por alguna enfermedad, así que se ha perdido esa información porque mi abuela era niña cuando esto pasó, ¿no? Entonces nunca supimos de qué fallecieron, pero lo que sí sabemos es que fallecieron bastante jóvenes. Y las enfermedades autoinmunes hace relativamente poco es que se pueden controlar, ¿no? Porque somos nuestro propio cuerpo atacándonos. Entonces se controlaron hace relativamente poco y aún ahora es muy difícil controlarlas y es extremadamente costoso. Enseguida vamos ahí. ¿Usted tiene algún antecedente familiar? ¿Esta heredabilidad a la que se refiere Eva? Desconozco totalmente de mis antecedentes familiares que hayan tenido esta patología. Por eso que es bien rara para mí especialmente, ¿no? Y para toda mi familia. A raíz de toda la crisis que tuve, mi hijo y mi hija tuvieron que investigar por internet, ver a las sociedades de otros países, pacientes con miastenia, qué medicamentos utilizar. Incluso mi hijo al médico lo andaba diciendo que pueda utilizar este medicamento para contrarrestar todo el malestar y las deficiencias de salud que contaba para ese momento. El proceso de recuperación, fisioterapia, electroestimulación,
corticoides, que es algo que también casi todos de nosotros necesitamos en nuestro tratamiento en algún momento, y es un tratamiento a largo plazo, lo que nos trae otras consecuencias como enfermedades de Cushing, y ver todo el tiempo que estén bien los riñones, y como es autoinmune, es un constante pedir exámenes de laboratorio. El día a día de una persona diagnosticada con miastenia gravis, ¿cómo es el día a día? Porque, claro, lo que está contando Eva es un panorama preocupante, porque hay que ir prácticamente como protegido con una especie de cúpula especial de medicamentos para no entrar en remisión. Exacto. Por un lado es eso, y también nuestras defensas están bajas. Tenemos que cuidarnos de no contraer ninguna infección, porque eso es otro punto que sí puede entrar nuevamente en crisis. Entonces, a todo esto uno tiene que cuidarse prácticamente. Bueno, eso es por las recomendaciones del médico, del neurólogo que yo tengo. ¿Ambas tienen familia? Sí. ¿Usted es madre? Sí. ¿Qué le dice a la hija o a los hijos? Bueno, por el Porque, momento... claro, la familia es una cosa es el paciente y otra cosa es la familia del paciente, el contexto. En realidad, mis hijos ya son mayores, ¿Ya? pero aún así no ha dejado de ser algo fatal para ellos. Es difícil, muy difícil, pasar esta crisis. Pero ya estamos saliendo de todo esto, mis hijos están más tranquilos, por eso les decía anteriormente que ellos han estudiado mediante el internet para todos los medicamentos, qué medicamentos se debe utilizar y todos los tratamientos que tenemos que seguir. Pero es muy difícil realmente. ¿En su caso, Eva? Bueno, yo no tengo hijos, pero recuerdo los momentos, ¿no? Creo que es algo que también nos tenemos que porque sanar. además, como forman un grupo, ustedes están en permanente contacto. Creo que son 150 personas, si no me equivoco. En el grupo somos como 110 enfermedades así. Es que hay como un pequeño sesgo porque también tenemos niños con enfermedad, ¿no? Que no son parte del grupo, pero sí los familiares, ¿no? Pero sí somos alrededor de 120 o 140. Bueno, es difícil no conmovernos porque si bien mi familia, yo no tengo hijos, quizás también una de las decisiones de mi esposo y de mí también son motivadas por esto, ¿no? Porque como dijo bien Daisy, la enfermedad puede volver, o las crisis por dolor, por infecciones, por estrés, o sea, cualquier cosa nos tiene susceptibles a volver a la enfermedad. Y en mi familia ha pasado algo que quizás yo no hablo con ellos, pero mi hermana sí tiene hijos, ¿no? Entonces se implanta en ella la idea de, ¿será que a mis hijos les va a pasar? Es lo que yo decía, sí. lo del código genético, sí. Lo de heredar sí. ese código genético. Sí, sí. O a mi hermana, ¿no? Alguna vez, al menos el periodo donde yo estaba en crisis y me estaba recuperando, mi hermana, qué sé yo, sentía cansada la vista, y yo alguna vez vi también, ¿no? Como que uno de los ojitos se cerraba más, que no es anormal. De hecho, nosotros si nos lo pasamos leyendo o haciendo algo en la computadora, al final del día sentimos cierto cansancio y nuestros ojitos se cierran, ¿no? Normal. Eso nosotros lo tenemos todo el tiempo, ¿no? Como que si llega un momento donde estamos cansados, nuestros ojitos empiezan a cerrar y demás. Entonces a mi hermana pensaba, ¿y si me está dando miastenia? Y todos así como con un miedo colectivo. Nos mata a todos, ¿verdad? Exacto. Nos mata a todos. Y si esto, y si aquello, y si lo otro. Sí, es mi familia, ¿no? Sí, claro. Luego ya entendimos que no, a ver, es cansancio, ¿no? Solo es cansancio ya, si viene, y si no, es solo cansancio. Entonces ya todos nos hemos ido relajando, pero a partir de ¿cuánto tiempo de esta crisis? 4 años y seguimos recuperándonos. Yo en lo personal de las lesiones físicas y de las secuelas que deja, y mi familia de verme intubada, de que los médicos le digan se va a morir. Eso. Me dice usted que su marido está permanentemente pendiente de usted. Sí. Bueno, creo que no hay mayor ni mejor signo de amor hacia otra persona. Exacto. Gracias. Se lo digo con absoluta naturalidad. Muchas gracias. Sí. Que él esté pendiente de usted y de su evolución y que la acompañe no tiene precio. Consejo, no lo pierda nunca. Nunca pierda ese apoyo de una persona que la quiere de verdad. Porque querer a una persona con una condición en estas características, que además tú no sabes cuándo la tienes y cuándo la puedes perder, es lo más duro que hay. Sí. Con todo el respeto del mundo, las cosas hay que decirlas
con naturalidad y no escondernos, ¿verdad? Muchas gracias. Creo que ahora, Daisy, ha llegado el momento de enfrentarlo. Bueno, usted lo enfrenta con valentía y imagino que ahora, pues, todavía con más fuerza. Sí, esa es una de las razones al que bueno, mucho más antes estaba en el grupo, pero no podía opinar, porque no sabía esto de la crisis, ¿no? Claro. Sabía que tenía miastenia gravis, pero no lo notaba en realidad tanto dolor que se podía pasar, no dolor físico, sino el dolor en el corazón y en la mente, ¿no? Pero ya ahora sí he aprendido algo y lo que queda es cuidarme para en caso de que... Y mientras cumplamos con el tratamiento, no va a pasar nada. A Eva, pues todo el cariño del mundo, la solidaridad y por supuesto también toda la fuerza para seguir adelante. Yo creo que ustedes necesitan eso. Un valor enorme, multiplicar el valor que tenemos todos, pero por 3 o 4 veces más. Muchas gracias, Eva. Gracias. Cuando regresemos, seguiremos hablando de esta condición, de la miastenia gravis. Escuchas Documentos ATV. En Oruro, escúchanos en 92.5 FM, ATV Radio. Escuchas Documentos ATV. Es miastenia gravis. Una condición, una patología, una situación que muchas familias se ven obligadas a atender en el mundo. La cuestión es, ¿pasa algo similar en nuestro país? Tenemos casos de miastenia gravis en Bolivia. Lo vamos a ver a continuación, con algunos detalles muy propios de esta patología. Al ser la miastenia gravis una enfermedad autoinmune, los tratamientos son inmunomoduladores e inmunosupresores y además una medicación que se llama bromuro de piridostigmina que ayuda a desbloquear los anticuerpos de estos receptores para que tengan mejor funcionamiento. Entonces, generalmente es un tratamiento integral en donde el paciente, según la gravedad que tenga sintomáticamente, va a tener tratamiento solo con bromuro de piridostigmina o asociado a otro inmunosupresor como pueden ser corticoides u otro tipo de inmunosupresores como aciatoprina, etc. Y la crisis miasténica generalmente requiere otro tipo de tratamiento como la plasmaféresis o la infusión de inmunoglobulina ya con el paciente internado, con accesos venosos y un control durante la internación. Yo creo, como esta enfermedad es muy rara para acá, para Bolivia, y no tenemos especialistas en sí, ¿no? Para que nos pudieran decir todo, porque para comenzar pareciera que están haciendo todo como estudio en nuestros hijos. Pero gracias a Dios a mí me fue muy bien las 2 cirugías que se le ha hecho a mí. Primero, había que tomaba un medicamento que se llama Miasten, era importado desde Argentina, hoy en día no lo tenemos, ya no contamos con ese medicamento. Ahora lo que toman es Mestinón, 10 tabletas al día. Tengo una niña de 11 años que cuando tenía 2 años y 2 meses, le detectaron la miastenia gravis. Entonces no sabíamos nosotros qué era eso. Y el médico nos dijo de que solo tenía un resfrío. Entonces la llevamos al hospital materno-infantil, que me derivaron de la caja al neurólogo pediatra. Entonces el neurólogo pediatra me lo hizo unos exámenes a mi niña. Entonces me lo hicieron resonancia magnética, me lo hicieron análisis de distintos tipos. Entonces ahí el doctor me dijo, señora, tienen que tener mucha paciencia porque esta enfermedad es muy rara y que no hay fácil aquí
no hay prácticamente niños pequeños, no hay. A partir de los 18 y para arriba nos dijeron que es esta enfermedad, pero no es congénita, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, ¿por qué? Y hicimos todo lo que nos dijo el doctor, entonces nos dijo, el doctor tiene que tener mucha paciencia con la nena, ella va a tener dificultades hasta para masticar, para hacer ejercicios, porque es muscular. Y nosotros ya pues empezamos a investigar por internet qué es lo que pasaba, por qué, cómo tenemos que cuidar a mi niña. Mi niña empezó a tener debilidad en las piernitas, debilidad en el ¿cómo se llama? En la mandíbula. Y en lo que nos dimos cuenta fue en los párpados, que se cayeron sus párpados. Y mire, tan grande es Dios que mi cuñado nos dijo, tengo un amigo que está en Argentina y nos hizo traer de Argentina los medicamentos. Entonces, esos medicamentos le hicimos tomar 3 veces al día, tomaba mi niña al principio, 3 veces al día, que es el perictopigmina en cápsulas, que tiene la botellita de 60 cápsulas. Entonces, eso lo hicimos tomar durante todo un lapso de como 4 años o 5 años le hicimos tomar por 3 veces al día, y ella estaba mejorando, mejoró, entonces ha sido, gracias a Dios, mi niña está mejor con los medicamentos, entonces ella ahora toma 2 pastillitas por día, la mitad de la pastillita, porque ya, gracias a Dios, está bien ella, es una niña activa, es una niña normal, no está como otros niños que realmente hemos visto. Tenemos el grupo, no sé si ha escuchado del grupo Fuerza Bolivia, en eso estamos, y hay muchos niños, hasta personas mayores que están muy delicadas de salud. Es muy difícil, si no imposible, no sensibilizarse con esta realidad. Volveremos a hablar de la miastenia gravis en algún otro momento. Por ahora, terminamos Documentos ATV. Hasta la próxima semana. ATV Radio presentó Documentos ATV. Documentos ATV con Ramón Grimalt.